Las reacciones ácido-base, también llamadas de transferencia de protones, son reacciones que se dan entre una especie ácida y una especie básica. Para lo cual, lo primero que tenemos que entender es cuáles son esas sustancias que pueden actuar como ácido y cuáles son esas sustancias que pueden actuar como base. Una definición bastante antigua, pero dentro de todo de las primeras que empezaron a pensar a las sustancias como ácidas o como bases, fue la definición de Arrhenius, en la cual definió a sustancia ácida o ácido como aquellas que por ionización en el agua generaban protones. Esta especie, que es el hidrógeno que ha perdido un electrón y por lo tanto consiste exclusivamente de un protón, de ahí su nombre. Y base a las sustancias que cuando se ponían en disolución acuosa generaban el anión oxidrilo. El anión oxidrilo es conocido porque sabemos que está presente en los compuestos denominados hidróxidos. Entonces, para Arrhenius, ácido es toda especie que cede protones, base es toda especie que puede ceder oxidrilos. Ocurrió que había disoluciones formadas por otras sustancias denominadas base también, por ejemplo el amoníaco, en el cual si uno observa la fórmula no puede determinar de dónde aparece ese oxidrilo generado por esa sustancia. Con lo cual, un par de años más, apareció una definición diferente en donde a ácido se lo define de la misma manera, aquella especie que puede ceder protones, pero el concepto de base cambia, al entender que es base una especie que puede aceptar un protón. Acá vamos a ver ecuaciones en donde estamos demostrando que el cloruro de hidrógeno se comporta como ácido. Para eso es necesario escribir su reacción frente al agua, es decir, ahora el agua no es un medio en donde el ácido se disocia, sino que es un reactivo más. En la primera reacción, vemos que el cloruro de hidrógeno, al ionizarse, se divide en el anión cloruro y cede ese protón al agua, formando esta especie química denominada hidronio o oxonio, que consiste de una molécula de agua con un protón adosado. Si vemos por la fórmula, tenemos los 2 hidrógenos del agua más el hidrógeno aceptado, 3 hidrógenos. Y como carga total, la carga que le confiere ese protón. Entonces vemos como en esta reacción el cloruro de hidrógeno cede su protón al agua, se transforma en cloruro, y el agua en oxonio o en hidronio. Para entender una base, lo que podemos pensar es al amoníaco como ejemplo de base, en donde, si reacciona con el agua, en este caso es capaz de aceptar un protón. Es decir, el agua cede un protón y se transforma en una especie conocida, que es el amonio, ¿sí? El cual consta de los 3 hidrógenos que tenía el amoníaco, más el protón aceptado. Por eso tiene 4 hidrógenos en total. Y la aparición del oxidrilo. ¿Este oxidrilo de dónde aparece? Aparece cuando el agua reacciona cediendo su protón, y en la cual queda como resultado el agua sin un protón menos, o sea, el oxidrilo. Es decir, esta definición, que es una definición más moderna, entiende que una base no es solamente aquella que pueda generar oxidrilo por la mera disociación, como el caso de los hidróxidos, sino también aquellas especies que puedan aceptar protones y como resultado generen oxidrilos al medio acuoso en donde están. Bien, hay otras definiciones, pero nosotros nos vamos a quedar con un conjunto de estas 2 definiciones. Es decir, para nosotros, ácido va a ser toda especie que puede ceder protones. Y base va a ser aquellas especies que puedan ceder oxidrilos, como los hidróxidos, o aquellas especies que puedan aceptar protones y generar indirectamente oxidrilos, ¿sí? Bien, acá podemos ver otro ejemplo en donde en este caso el fluorhídrico, el ácido fluorhídrico,
estaría actuando como ácido, al ceder un protón al agua y generar el fluoruro. Y además el catión oxonio. Esto es una reacción neta de transferencia, es decir, el fluorhídrico transfiere el protón al agua. De ahí el nombre para estas reacciones de reacciones de transferencias de protones. Es decir, el ácido transfiere su protón al agua en este caso, que si uno lo piensa, está actuando aceptando un protón, con lo cual se estaría comportando como base. El ácido transfiere un protón, en este caso al agua, que se estaría comportando como base porque es una especie que tiene la tendencia de aceptar un protón. ¿Sí? En los ejemplos anteriores vimos que estas reacciones, vamos por atrás, pueden ser reacciones completas, como en el caso del cloruro de hidrógeno, o pueden ser reacciones parciales, como en el caso del fluoruro de hidrógeno. Eso va a hacer que nosotros podamos clasificar a los ácidos y las bases en ácidos y bases fuertes y débiles. Entonces, van a ser ácidos o bases fuertes aquellos cuyas reacciones ácido-base sean completas e irreversibles. Y van a ser ácidos o bases débiles aquellos cuyas reacciones sean parciales o reversibles. Recuerden que eso lo representamos con una flecha doble. ¿Por qué lo representamos con una flecha doble? Porque este tipo de reacciones, las reacciones reversibles, si ustedes recuerdan, tienen la propiedad o tienen la característica de, así como los reactivos, generar productos, esos mismos productos volver a generar reactivos. ¿Sí? De ahí el nombre de reversibles. Es decir, existe la reacción inversa a la reacción directa que yo estoy escribiendo. A diferencia del caso de las reacciones completas, en donde la reacción inversa no es posible. ¿Sí? Entonces, ácidos y bases fuertes y débiles se clasifican según si su reacción ácido-base es una reacción completa o es una reacción parcial por el hecho de ser reversible. Recuerden de que el hecho de que sea una reacción reversible trae asociado un montón de conceptos. Las reacciones que son reversibles no tienen un final, ningún reactivo se consume, sino que, por completo, sino que llegan a lo que nosotros llamamos un estado de equilibrio químico. Tienen una constante química asociada, ¿sí? O sea, todo eso que nosotros sabemos para reacciones de equilibrio se va a aplicar en estas reacciones ácido-base. Bien, acá puede aparecer una pregunta por parte de ustedes, como por ejemplo, ¿y cómo sé cuáles son ácidos fuertes y cómo sé cuáles son ácidos débiles? Bueno, hay una lista, ¿sí?, de ácidos y bases fuertes que hay que recordar. Yo se las voy a dictar para que ustedes la puedan anotar en sus casas y de paso repasar un poco de nomenclatura. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los ácidos fuertes? Van a ser los ácidos fuertes el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iodídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido clórico, el ácido tiociánico y el ácido sulfúrico y selénico, pero solo en su primer protón. Si ustedes recuerdan la fórmula del ácido sulfúrico o la fórmula del ácido selénico, esos ácidos contienen 2 protones. Su primer protón, o sea, la ionización del primer protón es una reacción completa e irreversible. Decimos que su primer protón es fuerte, mientras que la ionización de ese segundo protón, ¿sí?, es débil, o sea, tienen un primer protón fuerte y un segundo protón débil.
Los invito a escribir las reacciones y preguntarnos en consultas de cómo sería una reacción ácido-base, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, en donde tengo que escribir primero la reacción del protón fuerte y segundo la reacción del protón débil. Bien, otro concepto que aparece, que es muy interesante cuando yo tengo especies débiles, es el concepto de par ácido-base conjugado. Fíjense lo siguiente. El ácido fluorhídrico, como tiene la capacidad de ceder protones, lo podemos definir como ácido, correctamente. Ahora, cuando el ácido fluorhídrico cede su protón, termina como producto como el anión fluoruro. Ahora, si yo observo la reacción inversa, la reacción donde el fluoruro puede reaccionar con el oxonio, aceptar un protón y volver a generar agua y ácido fluorhídrico, se está comportando como base. El fluoruro puede aceptar un protón, definición de base, y volver a formar el fluoruro de hidrógeno. Es decir, que el fluoruro es una base, y no es cualquier base, es la base correspondiente al ácido fluorhídrico. Por eso decimos que el ácido fluorhídrico y el anión fluoruro son un par ácido-base conjugados, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre otras, ácido nitroso con el nitrito, amonio con amoníaco, son pares ácido-base conjugado. Es más, dentro de esta misma reacción, nosotros tenemos otro par ácido-base conjugado. El oxonio es una especie que es capaz de ceder protones, se lo cedió al fluoruro en la reacción inversa, y generar agua, que sería su base conjugada. Base, ¿por qué? Porque pudo aceptar protones del fluorhídrico. Así que el par oxonio o hidronio agua es otro par ácido-base conjugado presente en esta reacción. Siempre en las reacciones ácido-bases tenemos dos pares de ácidos-bases conjugados. Alguien que en principio cede su protón, alguien que lo acepta, y en la reacción inversa, alguien que lo cede y alguien que lo acepta. Muy bien, acá les mandé la listita de quiénes serían los ácidos fuertes y los bases fuertes. Si pudieron escribirlas, les tendría que haber dado exactamente igual acá. No mencioné las bases fuertes, bueno, vamos a mencionarlas, ¿sí? Las bases fuertes son los hidróxidos de los elementos del grupo 1, excepto el litio, ¿sí? El litio es muy chiquitito y no tiene un carácter metálico tan importante, con lo cual su hidróxido tiene cierto carácter covalente, con lo cual no tiene un carácter iónico muy alto, su disociación no es completa, no es un hidróxido que corresponda a ser una base fuerte, ¿sí? Eso en cuanto a los hidróxidos de los elementos del grupo 1. Están todos menos el litio. Y en el caso del grupo 2 pasa algo parecido con el magnesio forma un hidróxido que es débil, y dentro de lo que es el calcio, el estroncio y el bario, hay cierta discrepancia en los autores. Puede ser que ustedes que en libros puedan encontrarlos como fuertes, que en libros los puedan encontrar como débiles. Nosotros vamos a usar el siguiente criterio. Calcio y estroncio van a ser fuertes en los dos hidróxidos, y el bario lo vamos a considerar como fuerte en la disociación de su primer hidróxido o anión hidróxido o oxidrilo, y débil en la disociación de su segundo oxidrilo. ¿Sí? Recuerden que pasaba lo mismo, pero en el caso de los ácidos con el ácido sulfúrico. Acá tenemos la reacción de disociación en protones y hidrógeno sulfato, reacción completa e irreversible para el primer protón,
y la reacción de disociación, perdón, de ionización del segundo protón para generar el anión sulfato, la cual es una reacción parcial por el hecho de ser reversible. No es el único caso del sulfúrico o el selénico, aquellos que tienen más de un protón en su estructura. Ustedes conocerán el ácido fosfórico o ácidos silícicos, aquellos que tienen más hidrógenos dentro de sus moléculas. Eso hará que vamos a tener disociaciones parciales, es decir, si yo tengo que representar que el ácido fosfórico es un ácido porque es capaz de ceder protones o de liberar protones según la definición que usemos, puedo presentarlo de este modo, es decir, en forma parcial, en donde vamos a ver que vamos a tener 3 equilibrios diferentes para la cesión del primer protón, del segundo protón y del tercer protón. Les recomiendo acostumbrarse a ir escribiendo estas reacciones y ejercitar, ¿sí? Por ejemplo, para toda esta listita, ¿cómo quedarían las reacciones ácido-base correspondiente a todos estos? ¿Sí? A modo de práctica. Bien. ¿Quiénes pueden ser las sustancias que actúen como ácidos y quiénes pueden ser las sustancias que actúen como base? Repasemos un poco lo que vimos hasta ahora. Aquellas sustancias que tienen propiedades como ácidos van a ser los hidrácidos, que es lo que nosotros conocemos a los compuestos del hidrógeno, unidos con elementos del grupo 16 o 17, ¿no? Ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, o los del grupo 16, sulfhídrico, selenhídrico, telurídrico. También los oxoácidos, ¿sí? Los ácidos que tenían oxígeno enlazado a un no metal, como el ácido sulfúrico y todos los otros ácidos del azufre, que son muchos, ya los vamos a ver más adelante, como los ácidos del selenio, el ácido nitroso, el ácido nítrico, los ácidos del arsénico. Todos los que sean oxoácidos, también el nombre me ayuda a reconocerlos, se van a comportar como ácidos. Y en el caso de las bases vimos que en una definición más antigua es reconocido que los hidróxidos actúan como base, pero también en una definición más moderna el amoníaco, ¿sí? Nitrógeno, hidrógeno 3, es reconocido como base. Acá hago un paréntesis. Hay otros compuestos de los que nosotros no nos vamos a encargar por ahora, que son compuestos del carbono, ¿sí? Que también tienen propiedades de ácido o de base. Cuando ustedes cursen orgánica, o si ya cursaron, van a poder reconocer nombres como ácidos carboxílicos, ¿sí? Entre los que se destacan algunos que son muy conocidos, como el ácido etanoico o ácido acético, y las aminas, que son compuestos del carbono derivados del amoníaco y por lo tanto también tienen propiedades de base, ¿sí? Bien, nosotros no vamos a trabajar con ellos, pero esas sustancias tengan en cuenta que también son ácidos o bases. En particular, si quieren para recordarlos, todos los ácidos y bases derivados de los compuestos del carbono son débiles, ¿sí? No están en nuestra lista de ácidos y bases fuertes. Pero también hay otras especies que tienen propiedades de ácido o de base en cuanto a que puedan aceptar o ceder protones, ¿sí? O incluso generar la aparición de oxidrilos. Por ejemplo, algunos iones, ¿sí? Es el caso de los iones que provienen, de los cationes en especial, que provienen de hidróxidos débiles. ¿Por qué? Porque al provenir de hidróxidos débiles existe la capacidad de, al encontrarse con moléculas de agua, de volver a formar ese hidróxido. Pasa, por ejemplo, con los cationes de los elementos de transición o los elementos del bloque D. O algunos también de los representativos, por ejemplo, en el caso del aluminio. Cuando yo disuelvo una sal de aluminio,
Por ejemplo, cloruro de aluminio, al ser un electrolito fuerte, se va a disociar. El anión cloruro no va a tener la posibilidad de formar su ácido correspondiente. ¿Por qué? Porque el cloruro proviene de una especie que es un electrolito fuerte y su reacción de formación está prohibida, es decir, el cloruro no puede volver a formar el ácido clorhídrico, no existe esa reacción inversa. Pero en el caso del catión, por ejemplo el aluminio proviene de un hidróxido que es débil, existe su reacción inversa. Vamos por aquí para repasarlo. Por ejemplo, el bario, si puede unirse o conseguir un oxidrilo, es capaz de volver a formar el hidróxido correspondiente, o por lo pronto este catión. Pasará lo mismo con el anión fosfato. El anión fosfato tiene la posibilidad de, si consigue un protón, volver a formar el anión hidrógeno fosfato. ¿Qué pasa con las especies fuertes? Por ejemplo, el hidrógeno sulfato, el cloruro. Aunque consiguieran poder obtener un protón, es imposible volver a formar la especie fuerte. ¿Sí? Bien, en el caso del aluminio, encima la reacción es compleja, porque como el hidróxido del aluminio tiene 3 oxidrilos, la reacción se da en 3 etapas. En una primera etapa adquiere un oxidrilo e indirectamente se libera un protón. En una segunda etapa adquiere otro oxidrilo y se libera otro protón. Y en una tercera etapa incluso se puede adquirir otro oxidrilo, formar el hidróxido, última etapa, y liberar protones. Bueno, la cuestión es que el catión de aluminio indirectamente generó protones en el medio. Y eso lo categoriza como un ácido. Hay otros cationes que por otro mecanismo pueden generar protones o hidronios, ¿sí? Que son análogos. Por ejemplo, el amonio. Si yo tengo una sal de amonio, se disuelve la sal, aparece el catión amonio. El catión amonio tiene propiedades de ácido porque es capaz de ceder un protón al agua y obtenerse protones o hidronios. Acá va otra aclaración. Dependiendo de la definición que yo use, puede pasar que demuestre que una sustancia es ácida a partir de que genera protones o genera hidronios. Vale decir que las dos especies son totalmente análogas, ¿sí? Si yo lo pienso, el protón es una especie ficticia, es una manera de notar, ¿sí?, la generación de esta especie química, y el hidronio sería, en principio, un protón adosado a una molécula de agua, lo cual también es ficticio, ¿sí? La realidad es que ninguna de estas dos especies químicas existe como especie tal que se pueda aislar, ¿sí? Está demostrado que en realidad la especie química protón consiste de una jaula, se llama clúster, de hasta 7 moléculas de agua que contienen en el centro de esa jaula a esta partícula. Imagínense que a los fines de poder escribir una reacción, una ecuación química, eso complica muchísimo la notación, con lo cual podemos usar la especie protón o podemos usar la especie hidronio, cualquiera de las dos corresponden a la misma especie. ¿Sí? Es una notación que usamos para referirnos a esta especie protón en el agua. Bien, entonces vimos que algunos cationes podían actuar como ácidos, ¿sí? Al generar protones indirectamente o hidronios, que es lo mismo, en el medio donde se disuelven. Hay algunas sustancias que pueden actuar, hay algunos otros iones que pueden actuar como base, y ese es el caso de los aniones que provienen de ácidos débiles. Si un anión proviene de un ácido débil, puede aceptar un protón para volver a formar ese ácido débil, ¿sí? Entonces, todos los aniones derivados de los ácidos que nosotros consideremos débiles van a tener características de base, ¿sí? Eso ya lo charlamos.
Es decir, si yo tengo una sal que al disolverla genera un anión que proviene de un ácido débil, ese anión puede volver a formar su ácido generando indirectamente oxidrilos, que es la especie característica de los sistemas básicos. ¿Sí? Fíjense que en el caso de sulfúrico, el único que tiene propiedades de base es el sulfato, que puede formar el hidrógeno sulfato. El paso que sigue no es posible, no existe, ya que sería la formación del ácido sulfúrico, y eso es un proceso imposible. ¿Sí? Bien, acá repasamos un poquitito los ejemplos, y para recordar, hay otras especies, ¿sí?, que así como algunos cationes pueden estar o pueden actuar generando protones, es decir, teniendo un comportamiento de ácido, y algunos aniones pueden generar oxidrilos, es decir, tener un comportamiento de base, hay algunas especies que tienen el doble comportamiento, es decir, pueden actuar como ácido y pueden actuar como base. Hay una que ya seguramente la habrán descubierto en las reacciones que vimos, pero vamos a repasar y a ponerle formalidad a este comportamiento. Decimos que son especies anfipróticas, aquellas que pueden actuar como ácido y al mismo tiempo pueden actuar como base. El ejemplo más claro es el del agua. Si ustedes recuerdan, pueden volver para atrás, el agua es capaz de aceptar un protón, por ejemplo, en el caso de que yo la enfrente con un ácido, y generar el hidronio, que sería su ácido conjugado. Pero también es capaz de ceder protones, como vimos con el ejemplo del amoníaco. El amoníaco actuaba como base y el agua era quien le cedía el protón, con lo cual está actuando como ácido. Al perder ese protón, generó oxidrilos indirectamente. El oxidrilo sería la base conjugada del agua actuando como ácido. Entonces, el agua es una especie muy particular, tiene propiedades únicas, y una de esas propiedades únicas es que puede actuar como base y como ácido. Pero no es la única. Hay otras especies. Por ejemplo, los aniones en ácidos que tengan más de un protón, los aniones intermedios, ¿no? El anión intermedio, como el dihidrógeno fosfato, puede generar el ácido fosfórico, pero también puede volver a generar el hidrógeno fosfato. Un ejercicio muy interesante para ustedes es escribir estas reacciones, practicarlas, de cómo sería demostrar que el sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno fosfato o el dihidrógeno fosfato se pueden comportar como ácido y se pueden comportar como base. Esto es muy importante. Esta primera clase vamos a tratar de que ustedes aprendan, ¿sí?, primero los conceptos fundamentales y después que empiecen a ejercitar el escribir este tipo de reacciones. Yo tengo una sustancia y quiero demostrar que es un ácido, ¿cómo puedo escribir esa ecuación que demuestra que es un ácido? Yo tengo una sustancia y quiero demostrar que es una base, ¿cómo poder escribir una ecuación que demuestre eso? ¿Sí? Con las cargas correspondientes, balanceada, etc. Bien, este comportamiento de tener una sal que pueda tener un catión o un anión con propiedades de ácido y de base, suele recibir el nombre de hidrólisis, por el hecho de que el agua estaría aportando ese hidróneo, o ese protón, y ese oxidrilo para la reacción, es decir, es como que se rompe la molécula de agua, de ahí es su nombre. Repasamos algunas, vimos recién el cianuro, el fluoruro, el bario, el aluminio, ¿sí? En el caso del aluminio, acá tenemos una cuestión interesante para plantear. En el caso del aluminio, vimos en las reacciones anteriores, ¿sí?, que se
podía llegar hasta el hidróxido de aluminio. Esto no es así. Lo vamos a dejar como punto suspensivo. Es decir, dependiendo de la cantidad o la concentración de anión hidróxido que haya en el medio en donde yo estoy poniendo la sal aluminio, puedo llegar hasta el hidróxido o puedo llegar a tener una especie aniónica. Muy bien. Bien, y a modo de resumen vemos que los aniones que vienen de ácidos débiles sí pueden hidrolizarse, es decir, tener comportamiento de base, aceptar un protón y formar el ácido correspondiente, mientras los aniones que provienen de los ácidos fuertes no se hidrolizan, no tienen este comportamiento de base. Lo mismo pasará para los cationes. Los cationes que vengan de hidróxidos débiles pueden actuar como ácidos. En su afán de volver a formar su hidróxido, van liberando protones al romper, entre comillas, moléculas de agua para extraer ese oxidrilo, ¿sí? El lenguaje es un poco coloquial. Y, por supuesto, los cationes que derivan de hidróxidos fuertes, ¿sí?, no tienen esa propiedad, no pueden hidrolizar, no pueden formar el hidróxido correspondiente al considerarlos fuertes. Bien, antes vimos que el agua era una especie que tenía el comportamiento dual, ¿sí? Podía actuar como ácido y podía actuar como base, con lo cual también lo podría hacer consigo misma. Esto es un equilibrio químico sumamente importante, el equilibrio que se da de las moléculas de agua entre sí. Ya que tienen este doble comportamiento, existe la posibilidad de que haya una molécula que acepte protones y una molécula que los ceda, generando la especie hidronio, la molécula que aceptó el protón, y la especie oxidrilo a partir de la molécula que cedió el protón, o sea, una típica reacción de transferencia de protones. Es decir, una reacción ácido-base. Esta reacción, por supuesto, es una reacción parcial, es reversible, si no ya no tendríamos agua en el mundo, ¿no? Y como toda reacción parcial, va a tener su constante de equilibrio asociada, ¿sí? Esa constante de equilibrio vamos a repasar un poco. ¿Cómo escribíamos la expresión de las constantes de equilibrio para las reacciones reversibles? Decíamos que era la concentración molar de las especies producto elevados al coeficiente que le correspondía, multiplicadas entre sí, divididas las concentraciones molares de las especies reactivas, elevadas al coeficiente que les correspondía, multiplicadas entre sí. ¿Se acuerdan ustedes? Eso es lo que nosotros, por ejemplo, conocíamos como Kc. En este caso, Kc tendría esa expresión, pero indicaría en el denominador la concentración molar de agua. La concentración molar de agua en un sistema acuoso, o sea, es algo como la concentración molar de agua en el agua, ¿sí? En una solución que está formada exclusivamente por agua, de un solo componente. Eso es un número que resultaría de hacer la siguiente cuenta, es decir, ¿cuál es la concentración molar del agua pura? Bueno, si yo pienso que aproximadamente la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, tener 1 litro de agua es tener 1 kilo de agua. Y 1 kilo de agua son aproximadamente 55 moles de agua, ¿no? Dividido por la masa molar, que es 18. Con lo cual, la concentración molar del agua en el agua es un número muy alto, es 55,55 periódicos molar, y prácticamente fijo. Con lo cual, la concentración molar del agua en una solución acuosa no se incluye en la constante de equilibrio, ¿sí? Es un número fijo que forma parte del número constante. Con lo cual, si yo quiero expresar cómo queda la constante de equilibrio para esta reacción, nos va a quedar en este formato.
la concentración molar del hidronio o protón, que es lo mismo, por la concentración molar del anión oxidrilo. No nos queda ningún denominador porque consideramos que esto es un número fijo y que está incluido directamente en este valor de constante. Es tan importante la constante para esta reacción, que es tan importante que tiene un nombre particular, es KW, por el nombre del agua en inglés, ¿sí? Y a esta expresión matemática, que es la constante del agua, se la conoce como producto iónico del agua. ¿Por qué? Porque justamente lo que resultó es exclusivamente en una multiplicación, en un producto, y que lo que están multiplicándose son los iones que se genera a partir de la autoionización del agua, o sea, los iones del agua, el hidronio o protón y el oxidrilo, ¿sí? Esta es la expresión de constante de equilibrio para esta reacción. Reacción que siempre ocurre cuando yo tengo un medio acuoso. Esto es sumamente importante. Siempre que tenga agua o soluciones acuosas muy complicadas, una muestra de fluente, acuoso, una muestra de agua de río, acuoso, siempre que haya agua en estado líquido, voy a tener este proceso, voy a tener esta reacción ocurriendo. Y esto se va a cumplir siempre, ¿sí? Bien, vamos a repasar un poquitito acerca de las propiedades de los valores de las constantes. Las constantes de equilibrio, si ustedes se acuerdan, son adimensionales, no tienen unidades. Esto deriva a que en realidad estas concentraciones se deberían reemplazar por las actividades, que están corregidas en unidad. Bueno, la cuestión es que las constantes de equilibrio, y entre ellas la constante del agua, no tiene unidades. Y también algo importantísimo era que estos valores de las constantes eran únicos para cada reacción, pero que se veían modificados cuando yo tenía diferentes temperaturas. Es decir, los valores de las constantes dependen de la temperatura. Cuando uno tiene que decir o informar el valor de una constante de equilibrio, siempre debe aclarar a qué temperatura corresponde ese valor. Otra cosa interesante es que las constantes de equilibrio de las reacciones asumen valores diversos, es decir, podemos tener constantes muy grandes, constantes intermedias, o constantes muy chicas, ¿sí? Eso nos dice algo acerca de la reacción. Si yo tengo constantes de equilibrio muy altas, si ustedes lo recuerdan, eso implica que las concentraciones de productos son muy grandes y que las concentraciones de reactivos son muy chicas. Mientras que si yo tengo constantes muy chicas, eso indica que las concentraciones de productos son muy bajas y las concentraciones de reactivos son muy altas. Uno tiene que pensar en que esto, en definitiva, es un cociente, ¿sí? Bien, para poder entender un poquitito la importancia de esta reacción, miremos. Acá tenemos el dato de cuánto vale la constante del agua a 25 grados. A 25 grados Celsius, la constante del agua vale 1 por 10 a la menos 14, que es un valor extremadamente chico. Es decir, esta reacción es muy poco eficiente, estas concentraciones son muy bajas, y la mayoría de las moléculas de agua se encuentran sin ionizar. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo tuviera solamente agua pura, ¿podríamos calcular a partir de esta expresión del producto iónico del agua cuánto valen las concentraciones de hidronio o protón y de oxidrilo? Bueno, pensémoslo de la siguiente manera. Por cada 2 moléculas de agua que reaccionen, siempre se van a formar una molécula de hidronio y un ion hidronio y un ion oxidrilo. Es decir, estequiométricamente siempre se forma el mismo número de hidronios que de oxidrilos. Si reaccionan 2, 1 y 1. Si reaccionan 4, 2 y 2. ¿Sí? Podemos pensarlo estequiométricamente. Eso nos lleva a una conclusión. En el caso de que yo tenga agua pura, solamente agua, ocurriendo solamente este proceso,
la cantidad o los moles de hidronio que se formen siempre van a ser igual que la cantidad o los moles de oxidrilos que se formen. Incluso a cualquier temperatura, porque si esta reacción ocurre más o ocurre menos, dependiendo del valor de la constante, siempre obtengo el mismo número de hidronios que de oxidrilos. Con lo cual, en el agua pura, esas dos concentraciones deberían ser iguales. Y lo son. Siempre se forma lo mismo de hidronio que de oxidrilo si solamente tengo agua. Lo miro de esta reacción. Entonces, haciendo un pequeño cálculo en el cual consiste en decir, bueno, si el producto iónico del agua es estas dos concentraciones multiplicadas, pero estas dos concentraciones son iguales, podríamos reemplazar una por la otra y en vez de escribir una por la otra, escribir una al cuadrado. Eso, si estoy a 25 grados, debería ser exactamente igual a 10 a la menos 14. Con lo cual, si yo quiero despejar o calcular la concentración de hidronio, lo que tengo que hacer es pasar la raíz cuadrada. El resultado es 1 por 10 a la menos 7. Podemos ponerle unidad, porque la estamos extrayendo de una constante que habla de concentraciones, así que eso en realidad es 1 por 10 a la menos 7 molar. Fíjense qué bajas, ¿sí? La concentración molar de hidronio o protón es igual, por supuesto, que la de oxidrilo, y en el agua pura valen 1 por 10 a la menos 7 molar, lo cual es un número extremadamente bajo. Si yo tengo agua pura, los iones presentes en el agua pura tienen una concentración bajísima, bajísima. Bien, a partir de acá vamos a poner algunas definiciones que van a ser de suma importancia. Por ejemplo, vamos a definir sistemas o medios a partir de comparar estas dos concentraciones tan importantes, la concentración de protones o hidronios y la concentración de oxidrilos. En el caso de que un sistema o medio resulte que su concentración de protones o hidronios es igual que la concentración de oxidrilos, vamos a definirlo como sistema neutro. ¿Sí? Si un sistema o medio tiene exactamente la misma concentración de protones y oxidrilos, es un sistema neutro. Un ejemplo que acabamos de ver es el agua pura. El agua pura es un ejemplo de un sistema neutro. No es el único, ¿sí? Yo puedo tener mezclas muy complejas con muchas sustancias disueltas, por ejemplo, y el resultado puede ser un sistema neutro. Sistema neutro es comparar estas dos concentraciones y ver que son iguales. En el caso de que haya una mayor concentración de protones o de hidronios que de oxidrilos, vamos a definir el sistema como ácido. Y en el caso de que haya mayor concentración de oxidrilos que de protones y hidronios, el sistema va a ser básico. Recién vimos que para el caso del agua, cuando yo tenía un sistema neutro, si estas dos concentraciones son iguales, como el producto iónico del agua siempre se cumple, no importa si tengo agua pura o un sistema complejo, siempre se cumple. Si el sistema es neutro, estas dos concentraciones son iguales, y ambas son 1 por 10 a la menos 7 molar. Para el caso de que tenga un sistema ácido, voy a tener una mayor concentración de hidronios, y eso corresponde a valores mayores que 1 por 10 a la menos 7. Eso va a hacer que la concentración de oxidrilo sea menor que ese valor. Lo mismo ocurrirá en el sistema básico. En el sistema básico voy a tener bajas concentraciones, o menores que 10 a la menos 7 para el protón, y mayor que 10 a la menos 7 para el oxidrilo. ¿Por qué se da esto? Volvamos para atrás. Estas dos concentraciones no están aisladas, están relacionadas matemáticamente. Es decir, su multiplicación me da un número fijo. Si hay una concentración que aumenta, la otra concentración, como está multiplicándola, debe bajar
para que el producto, la multiplicación, me quede exactamente igual. Es decir, que si yo tengo una alta concentración de oxidrilos, voy a tener una baja concentración de hidronios y viceversa. Si en un sistema tengo una alta concentración de hidronios, voy a tener una baja concentración de oxidrilos. Están ligados matemáticamente. Es más, si yo conozco el valor de uno, puedo calcular el valor del otro. No se paso dividiendo y puedo calcular el valor del que le sigue. Muy bien. Si yo quiero definir si un sistema es ácido, o es básico, o es neutro, recién ya vimos que lo que tenemos que hacer es comparar las concentraciones molares del oxidrilo o de los protones o hidronios. Como esas concentraciones son muy bajas, del orden de a la -7, a la -6, a la -10, resultan números bastante difíciles de interpretar o de mencionar. Por ejemplo, tengo una concentración de protones de 4,5 por 10 a la -8. Bueno, es un número engorroso como para mencionar, como para decir. Para lo cual, para simplificar ese valor, se lo traduce a partir de un operador matemático. Ese operador matemático es el famosísimo operador matemático P. El P consiste de dos funciones matemáticas, la función logaritmo en base 10 y la función cambio de signo, con lo cual vamos a definir pH como el menos logaritmo, operador P, de la concentración de hidronios o de protones. Y también pOH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, e incluso podríamos llegar a definir otros P, como por ejemplo el pKw. En el caso de que KW vale 1 por 10 a la -14, si estoy a 25 grados, le aplico menos logaritmo a este número, nos quedaría 14. Acá hay que repasar un poco las propiedades de los logaritmos, ¿no? Pero si no, tenemos la calculadora que hace las cuentas por nosotros. Hay que repasar cómo hacer el cálculo del logaritmo y cómo utilizar la tecla cambio de signo. Bien, una propiedad interesante que deriva del producto iónico del agua es que una vez que yo calculo pH o pOH, que nos van a dar números más sencillos de mencionar que las concentraciones molares, podré encontrar que hay una relación entre ellos. Así como hay una relación entre las concentraciones molares de hidronios y oxidrilos, hay una relación entre el pH y el pOH. La podemos deducir rápidamente aplicando menos logaritmo de ambos lados de la igualdad, y reemplazando los términos por las definiciones de los operadores. Esta fórmula, que es sumamente sencilla, es sumamente útil también. Si estoy a 25 grados, pKw vale 14. Y el pH y el pOH suman ese número. Con lo cual, acá aparecen una variedad de valores, ¿no? Y además también aparece la relación matemática que existe entre el pH y el pOH, que por supuesto deberá existir, porque derivan de la relación matemática entre el hidronio y el oxidrilo. Fíjense que en el producto iónico del agua, si una concentración aumenta, otra baja, acá va a pasar lo mismo. Si un pH aumenta, un pOH va a bajar, para que sumen siempre 14. Se cumple esta igualdad. ¿Sí? Acá vamos a tener que tener alguna cuestión y lo vamos a ver mucho en la clase que viene, en donde nos vamos a dedicar a hacer más cálculos de este tema, ¿sí? En el sentido de que por las propiedades de los logaritmos, el operador P espía el exponente. Fíjense, el menos logaritmo de 10 a la -14 nos da 14. Con lo cual,
mientras más chico sea el valor a cual yo le aplico el operador P, más grande resulta el P. Vamos de nuevo. Por las propiedades de los logaritmos, espiamos el exponente, pero es un exponente negativo. 10 a la menos 14 es un número extremadamente chico. Es 0, 13 ceros y un 1. Y eso nos da como resultado 14 en cuanto al P. Si yo tengo, por ejemplo, una concentración molar de hidronios como tengo en el agua de 1 por 10 a la menos 7, ¿cuánto nos dará el P? Bueno, haciendo la cuentita, los invito a hacerla con la calculadora científica, nos va a quedar 7, ¿sí? Que es un número más grande que 10 a la menos 14, y nos da un P más chico. Tranquilos con esto porque lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y mucho la clase que viene. Bien, acá yo lo que hice fue terminar de completar nuestro cuadro de definiciones, en donde apliqué el operador P a las concentraciones, ¿sí? En el caso del sistema neutro, si la concentración es 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7, cuando yo hago menos logaritmo de este número, el resultado es 7. Así que el pH de los sistemas neutros es siempre 7. En el caso de los oxidrilos, tienen el mismo valor cuando yo aplico el pOH. Menos logaritmo de la concentración de oxidrilos me da 7. Por supuesto, la suma del pH y el pOH me dan 14. En el caso de que yo tenga un sistema ácido, voy a tener concentraciones mayores que 10 a la menos 7. Por ejemplo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2. Esas son concentraciones mayores, entendiendo de que yo tengo menos ceros, ¿no? 10 a la menos 2 es 0,01. 10 a la menos 3 es 0,001. Con lo cual, cuando yo aplique el operador P, me va a quedar pH 6, pH 5, pH 4, pH 3. Es decir, que para concentraciones mayores que 10 a la menos 7, voy a tener pHs menores que 7. ¿Ven? La tendencia inversa. En el caso de las concentraciones de oxidrilos va a pasar lo contrario, es decir, como tengo concentraciones más altas de protones, voy a tener concentraciones más bajas de oxidrilos. Por ejemplo, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, 10 a la menos 12. Cuando yo aplique el operador P, me va a dar pOHs 10, 12, ¿sí? Mayores que 7. Pasa todo lo contrario en el caso del sistema básico, en donde tengo muy bajas concentraciones de protones, por lo tanto tengo pHs más altos, y tengo altas concentraciones de oxidrilos, por lo tanto tengo pOHs más bajos. Esto puede confundir mucho, con lo cual lo que yo les recomiendo es siempre recordar o siempre estudiar la tendencia para uno de los operadores. ¿Por qué? Porque tienen tendencias contrapuestas. De lejos, el más famoso, el más conocido, el más usado es el pH. Así que yo les recomiendo siempre pensar o tratar de razonar a través de ese parámetro, ¿no? Y por supuesto, entender lo siguiente. El operador P espía el exponente. Y mientras más chico el exponente, más alta la concentración. Por eso, pHs más bajos corresponden a soluciones ácidas, porque tengo concentraciones más altas, y pHs más altos corresponden a soluciones básicas o menos ácidas, porque corresponden a concentraciones muy chiquititas, como a la menos 10, como a la menos 12. ¿Sí? Fíjense que dentro de este cuadro nosotros definimos
cuándo algo es ácido, cuándo algo es neutro o cuándo un sistema es básico. Pero también podemos extender estas definiciones a términos cualitativos, como por ejemplo el término de acidez y basicidad. Vamos a decir que un sistema es más ácido cuando mayor sea su concentración de protones o de hidrógenos. Y vamos a decir que un sistema es cada vez más básico cuando cada vez sea mayor su concentración de oxidrilos. ¿Sí? Entonces, la especie que define los sistemas ácidos van a ser los protones. A mayor concentración de protones, más ácido es ese sistema. Y la especie que nos va a definir a los sistemas básicos es el oxidrilo. Mientras mayor concentración de oxidrilos, más básico es ese sistema. Por supuesto que protones y oxidrilos están relacionados, y mientras más alto es uno, más bajo es el otro. Con lo cual, los términos acidez y basicidad son definiciones o son calificaciones contrapuestas. Es como decir, qué tan alta o qué tan baja es una persona. Mientras más alta sea, menos baja será. Y lo contrario. Pero vamos a repasar un poco más lo que tiene que ver con los ácidos y bases débiles. Bueno, como repasamos para el agua, o antes en las definiciones de ácidos y bases débiles, los ácidos y bases débiles tienen reacciones ácido-base parciales y reversibles. ¿Sí? Y vale todo lo que repasamos para este tipo de reacciones, es decir, van a tener una constante asociada. Vamos con algunas definiciones. En el caso de que la reacción sea la de un ácido, la constante se va a llamar constante de acidez del ácido fluorhídrico, ácido nitroso, de todos los débiles. ¿Sí? Y la expresión de esa constante es exactamente igual al que la vimos. Es la concentración molar de los productos, en este caso va a ser el protón, la base conjugada, sobre la concentración molar del ácido. Fíjense que en el caso de que yo represente la reacción con el agua, acá sería hidróneo, y acá no se pone el agua por las mismas razones que lo vimos en el producto iónico del agua. ¿Sí? Es decir, en las constantes de acidez y de basicidad no se incluye la concentración molar del agua en el agua. Muy bien. Y también vimos que el valor de la constante de cualquier reacción nos indica si esa es una reacción más o menos favorable, en el sentido de que si yo tengo un valor de constante alto, la reacción tiene mucho producto en comparación o en proporción con el reactivo que queda sin transformarse. Con lo cual, si yo tengo una constante alta para los ácidos, tengo una reacción o tengo un ácido que en proporción tiende a dar mucho protón, tiende a ceder mucho protón, y hay muchas moléculas de ácido que no quedan con el protón, es decir, una constante de acidez alta indica que hay en proporción muchas moléculas ionizadas y pocas moléculas sin ionizar, es decir, todavía conservando el protón. Mientras que si tengo una constante muy chiquitita, indica lo contrario, es una reacción que ocurre muy poco, hay muy poco producto y mucho reactivo, y eso indicaría que este ácido tiende a dar poco protón y que a que queden muchas moléculas de ácido enteras, entre comillas, sin ionizar, es decir, todavía con la unión con el protón. Por lo tanto, el valor de la constante a nosotros nos indica ese ácido débil, siempre hablando de ácidos débiles, ¿qué proporción tiende a dar de protones? ¿Mucha proporción de protones? ¿Poca proporción de protones? ¿Tiende a disociar, a ionizarse más? ¿Tiende a ionizarse menos? Eso es un concepto que vamos a llamar fuerza. En este caso, para los ácidos, la vamos a llamar fuerza del ácido o fuerza ácida. Y se estima a través del valor de la constante. ¿Sí? A mayor constante ácida, más
fuerza tiene ese ácido débil. Y eso significa que tiende a dar una mayor proporción de protones o hidrógenos. También, como los valores de las constantes suelen ser valores de constantes muy chicos, podemos aplicar el operador P para trabajar con números más sencillos. Por supuesto que el P sigue siendo lo mismo, ¿no? La conjunción de dos funciones matemáticas, el logaritmo en base 10 y la función cambio de signo. Con lo cual, pKa va a ser el menos logaritmo de la constante. Y pasa lo mismo que vimos con la aplicación del operador P a otras variables, ¿no? Como el operador P mide el exponente negativo, valores más altos de constantes dan valores más bajos de pK. ¿Sí? Y valores de constantes más chiquititos, 10 a la menos 20, 10 a la menos 30, nos daría valores de pKa más alto. Por lo tanto, a mayor constante ácida, menor pKa. A mayor constante ácida, más fuerte es ese ácido débil. Por lo tanto, a menor pKa, más fuerte es ese ácido débil. Vale, muy análogo para las bases. Si yo tengo una base débil, puedo plantear su constante, en este caso se llama constante básica o constante de basicidad, en la que tampoco se involucra el agua como reactivo, aunque representemos, ¿sí?, en la ecuación de ácido-base, a partir de la definición de Bronsted y Lowry, el agua no se va a incluir. Es decir, va a quedar el catión o la especie conjugada de esa base, el oxidrilo, y en el denominador la base sin disociar o ionizar. Lo mismo que pasa para los ácidos, el valor de la constante de basicidad me va a estimar si esta reacción tiende a ocurrir mucho o poco. A mayor valor de constante indica que la proporción de oxidrilos que puede generar esa base es mayor. Y decimos que es una base débil más fuerte. Del mismo modo, podemos definir pKb como el menos logaritmo de Kb, y va a resultar, igual que para los ácidos, que cuando yo aplique el operador P, mayores valores de constante básica me den menores valores de pKb, que corresponden a bases débiles más fuertes. En el caso de trabajar con ácidos y bases conjugados, vamos a encontrar una relación muy interesante. Miren lo siguiente. Tengo un ácido débil con su correspondiente constante. Y tengo su base conjugada, que como viene de un ácido débil puede actuar como base. Si planteo la constante básica, me queda de la forma. Bien, ahora hagamos el siguiente truco. Multipliquemos la constante del ácido por la constante de la base conjugada, es decir, sus expresiones matemáticas. Esto es Ka y lo voy a multiplicar por Kb. Como pueden notar, hay especies que pueden simplificarse fácilmente, con lo cual me queda una expresión muy interesante. La multiplicación de las constantes de equilibrio de acidez y de basicidad de un ácido débil y de su base conjugada, tiene que ser el conjugado, por supuesto, son iguales que el producto iónico del agua, es decir, que Kw. ¿Sí? Bien. Es más, si quiero transformarlo en números más sencillos, podría tomar logaritmos, o menos logaritmos, mejor, aplicarnos de ambos lados de la igualdad y llegar a una nueva fórmula que me relaciona el pK y el pKb siempre para ácidos y bases conjugados, ¿no? En este caso llegamos a la conclusión de que pKa y pKb sumados me dan pKw, que si estoy a 25 grados tiene el valor de 14. Así que muy sencillamente, si conozco
el valor de la constante de un ácido, puedo calcular el valor de la constante de su base conjugada a partir de que multiplicadas me dan 1 por 10 a la menos 14. O si conozco el valor de pKa de un ácido, puedo calcular el valor de pKb de su base conjugada, sabiendo que la suma de ambos da 14. A partir de acá llegamos a alguna conclusión también que es muy interesante. Ka y Kb de un par ácido-base conjugado no son independientes, están ligadas matemáticamente a un número fijo que es Kw. Con lo cual, podemos hacer un análisis similar al que hicimos con protones y oxidrilos. Mientras mayor sea la constante ácida, menor deberá ser la constante de la base conjugada para seguir cumpliendo esta igualdad, que su multiplicación me dé un número fijo. ¿Eso qué significa? Que mientras mayor sea la constante ácida, mientras más fuerte sea un ácido débil, más débil es su base conjugada, porque menor es su constante básica. Mientras más fuerte sea un ácido débil, más débil es su base conjugada. Y por el contrario, si yo tengo una base conjugada fuerte o tengo una base que tiene una constante alta, su ácido conjugado más débil será. ¿Sí? Esto lo podemos también ver en los valores de pKa y pKb, recordando siempre que el P tiene una tendencia inversa, a menor P, mayor la fuerza, ¿no? Entonces, mientras más chico sea el pKa, más alto debe ser el pKb para sumar 14. Eso implica que el ácido es más fuerte y la base es más débil. Y por el contrario, mientras menor sea el pKb, más alto tiene que ser el pKa de su conjugado. Con lo cual, mientras más fuerte sea una base débil, más débil será su ácido conjugado. Y para terminar, para ver algunos datos, algunos valores, acá tenemos unas tablas donde tenemos diferentes ácidos, sus aniones o sus bases conjugadas con sus fórmulas, y los valores de sus constantes de acidez y sus pK, es decir, el cálculo hecho. Fíjense que para los primeros estamos hablando de ácidos fuertes, con valores de constantes tan altos que incluso dan valores de pKa negativos, ¿sí? Son aquellos que tienen constantes altas, mayores que 1. Y por lo tanto me dan valores negativos, ¿sí?, de pKa. Son los que nosotros vamos a llamar ácidos fuertes. Luego aparece una lista de ácidos débiles con sus valores de Ka. Vemos acá valores bastante bajos para algunos, y sus valores de pKa calculados. Miren la tendencia que hablábamos recién, ¿no? Si yo tengo dos ácidos y quiero comparar cuál es más fuerte, puedo pensar que mientras más alta la constante, más fuerte es el ácido, tiende a dar más producto. El ácido fosfórico es más fuerte que el ácido fluorhídrico como ácido débil. Tiene una constante mayor, tiende a dar más protones, a igual concentración. ¿Sí? Ahí después vamos a dejar una cuestión. Y otra cosa interesante es que los valores de pKa están invertidos, es decir, que por supuesto a mayor constante, menor pKa. Por lo tanto, a menor pKa es más fuerte el ácido. ¿Sí? Cualquiera de las dos tendencias que yo mire el Ka o mire el pKa, me va a decir que el ácido fosfórico es un ácido débil más fuerte que el ácido fluorhídrico.